En la misma línea va este poema que voy a recitar ahora. Se llama Si nadie responde. En realidad yo cuando hago este tipo de poesía, que es un poco más crítica, más social, no me gusta plantarme partidario de una cierta doctrina, sino que lo que me gusta es plantear una pregunta. Porque eso es lo que hago yo, interrogarme a mí mismo. Interrogarme conforme a las cosas que suceden a mi alrededor. Y me gustaría, en cierta manera, que quien me lee o quien me escucha también se interrogue un poquito. Si nadie responde, si llora el hombre, tiembla y llora el hombre y nadie responde, si el llanto suena y se estremece, si sufre el hombre y grita y corre y se deshace en lágrimas, si el hombre se deshace y nadie responde, si la voz se pierde entre ecos, si se estrangula la voz y ahogada en el aire se disuelve y desaparece, si el mismo aire es un reclamo, una súplica latente, pero nadie responde. El hombre entonces ya no es el hombre, sino una imagen de sí mismo que falsa y delirante cercena su humanidad y lo aniquila. A veces yo reconozco que aparte de esos clásicos de los que hablaba antes, hubo un despertar en mi poesía a través de la poesía de la experiencia, de los poetas de la experiencia, en concreto Vicente Gallego, que a mí me fascinó, no sé si habéis leído algo de él o lo conocéis. Me entusiasmó Vicente Gallego. Tuve la oportunidad de conocerlo en Valladolid en cierta ocasión y escucharle poemas. De repente es como que me abrió otra perspectiva de por dónde se podía escribir. Luego a partir de él he leído a otros poetas, poetas de la diferencia, poetas del silencio, en fin. Pero quizá ese fue el punto iniciático. Y a través de leer a los poetas de la experiencia, yo pensé, yo también podría contar experiencias propias. Aunque después de escribirlo digo, ¿y a quién le puede interesar lo que a mí me pasó? Pero quizá, en cierta manera, es posible que lo que me pasara a mí, algo parecido, le pudiera haber pasado a alguien. Y si no, pues es una anécdota. Se lo está pasando bien allá abajo. ¿Tienen una fiesta? Este poema se titula Tan joven. Está escrito en segunda persona, pero está escrito al niño que yo era. Y tú eras tan joven, que aún existía Dios y los veranos. Y ella vino a jugar tras la leñera, y no quiso peonzas ni más santos que los que han de esconderse. Y era el trigo segado, y era pronto, y Dios era omnisciente. Y tirando del brazo, quiso llevarte al fondo de las cosas, ella, que no sabía ni tu nombre, para pactar contigo aquel acuerdo de enseñaros lo que no ha de enseñarse y mirar por debajo de la falda las bragas con encaje en los tobillos. Y aún existía Dios y era omnisciente. Y aún existía Dios y era de mármol, como el valle en barbecho que mostraba, y tú con dos palitos para verlo más en profundidad, más en asombro. Y es entonces que quiso que cumplieras con tu parte del trato, y te agarraste el pantalón del miedo, y te echaste a correr hasta la casa, a encerrarte de ella, a encerrarte de Dios, que era de furia, y no supo explicarte dónde estaba aquello que a ti sí te había puesto. Tengo que decir que ahora se ve muy bien desde la perspectiva, desde la distancia del tiempo, pero en ese momento lo pasé realmente mal. Dejé los estudios con 16 años. Empecé a trabajar en una fábrica de cajas de cartón y me tiré 20 años trabajando en esa fábrica, hasta hace nada. Durante esos 20 años, lamentablemente,
me dijeron constantemente, me inculcaban que yo era un inútil, que no valía absolutamente para nada, salvo para lo que estaba haciendo. Quizá para que no buscara trabajo en cualquier otro lado, para que no huyera de allí. Para mí fue como una cárcel. Me despidieron a los 20 años y la verdad es que en el momento que te despiden, claro, es un disgusto terrible, pero después de unos meses me di cuenta que era lo mejor que me había pasado nunca. De repente publiqué un libro, de repente hice un grupo de teatro, de repente empecé a participar en slams poéticos, empecé a recitar para salas como esta, para personas como ustedes, como vosotros. Pero conservo un poema de aquella época, un poema que explica un poco la labor que yo hacía en la fábrica. Yo estaba al final de una línea donde salían las cajas de cartón y yo tenía que coger palés de madera, no sé si sabéis lo que es la base de madera, que luego viene a la carretilla y se lo lleva. Entonces yo colocaba el palé de madera para ir poniendo encima de las cajas y demás. Entonces yo tenía que buscar los palés, traerlos dentro de la fábrica, en fin. Y eso todo sin guantes, porque claro, en la fábrica el darte guantes era un lujo, era un lujo. Bueno, pues no voy a contar más. Yo creo que el poema lo describe bastante bien. Se titula Una astilla en mi mano. Cuando mi mano rompe la madera dolida y la parte en pedazos, quizás para hacer leña o buscar en su alma qué pueda guardar dentro, y para desmembrarla desgarro sus heridas, siempre hay alguna astilla que penetra resuelta, abriéndose camino entre mi piel desnuda, como por defenderse desesperadamente. Pero eso es la mentira que todo el mundo piensa. Tan solo es un intento que tiene el viejo árbol de dejar en mi cuerpo prueba de que ha existido.